Gracias a Dios le damos en esta mañana por esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad, y igualmente a aquellos que nos siguen visitando allá en sus hogares vía Facebook Live, que les siga bendiciendo y les siga protegiendo de cualquier percance, cualquier enfermedad, y les siga manteniendo con bienestar. Vamos a continuar escudriñando la palabra de Dios y proseguiremos con la segunda parte del sermón que empezamos la semana pasada, Cristo, el Cordero de Dios, Christ, the Lamb of God, basado en Juan capítulo 1, 29 y 36, John 1, 29 and 36. Comenzamos la semana pasada hablando de Cristo como el Cordero de Dios. Dice Juan 1, 29, John 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, si seguimos en el versículo 36, verse 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir con este mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre. Gracias te damos una vez más en esta mañana por haber proveído los medios para que tu palabra sea predicada, Señor, para congregarnos como iglesia tuya y darte también la alabanza y gloria que solamente tú te mereces, Señor. Gracias por este gran privilegio que tenemos de congregarnos como tu cuerpo, Señor, y sigue proveyendo los medios para que se siga llevando a cabo de esta manera estos servicios de alabanza aquí en esta congregación, y al igual que nuestra hermana congregación de los hermanos de habla inglesa. Que el Señor les bendiga también, Señor, y les sigas dando ese privilegio de congregarse. Ayúdanos en esta mañana a seguir llevando a cabo este servicio de adoración. Pedimos, Señor, que sea agradable ante tus ojos y que lo hagamos de lo más profundo de nuestros corazones. Pedimos, Señor, que bendigas a aquellos hermanos más débiles. Nuestra hermana Sánchez, síguela ayudando, Señor, síguela recuperando para que se sienta mejor, al igual que nuestra hermana Victoria, y a todos los demás hermanos débiles de salud, que les sigas restableciendo, pero más que todo, Señor, nos sigas dando a todos y cada uno de nosotros esa fuerza espiritual para seguir, Señor, adelante, peleando la buena batalla de la fe y seguir cumpliendo con nuestra misión como iglesia tuya de predicar de tu evangelio a todo aquel que quiera y a todo aquel que todavía, Señor, no te ha llegado a conocer. No nos dejes de tu mano y sigue bendiciendo a todos los que siguen padeciendo, Señor, por esta enfermedad. Que les sigas dando ese alivio, y a aquellos que han perdido seres queridos también, Señor, sigues dando ese consuelo para que sigan adelante, Señor. En especial también a la familia Struggles, Señor, que ha perdido también a un ser querido, sígueles confortando, Señor. No nos dejes de tu mano, porque sin ti nada somos, y sé con nuestros hijos e hijas que siguen creciendo, para que les sigas iluminando su caminar, y a nosotros como padres sigas dando sabiduría para saber hacer decisiones que convengan en nuestra vida espiritual. No nos dejes de tu mano, Señor, y ayúdanos como nación a seguir adelante en este camino. Sigue bendiciendo a esta nación que hoy cumple años también de su independencia, que nos sigas prestando esta grandiosa oportunidad de congregarnos sin ninguna perturbación de los medios exteriores, y que podamos seguirlo haciendo así hasta el día en que tu Hijo venga por segunda vez. No nos dejes de tu mano y dame palabras fáciles en esta mañana para exponer tu evangelio, que todos seamos edificados, Señor, y estemos preparados para dar defensa ante el que la demande. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Hablamos la semana pasada de cómo Cristo es el Cordero de Dios, porque Dios lo proveyó. Él fue el de la iniciativa, Él fue el que dio a este Cordero para ser sacrificado por toda la humanidad. Y por eso Cristo es el Cordero de Dios primeramente.
También leíamos, hermanos, y estudiamos cómo Cristo es el Cordero de Dios porque ofrece vestidura. Él te viste cuando vienes tú a ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados. Él es el que te da la nueva vestidura para poder vivir una vida nueva en sí mismo, en Cristo. Veíamos también en el principio cómo Adán y Eva, cuando hubieron ya pecado, comiendo el árbol prohibido, se dieron cuenta que estaban desnudos y intentaron taparse con hojas de higos. Sin embargo, Dios es el que viene y los viste últimamente. Ahí en Génesis 3:21, Genesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, dice, y los vistió. Veíamos también, hermanos, entonces como Dios es el que provee los medios también para cada uno de nosotros para ser revestidos. Y ahí nos quedamos también, hermanos, hablábamos también de la parábola de las bodas, allá en Mateo 22, del 11 y 12, en Matthew 22, 11 and 12. Hablábamos de esta persona que había entrado a las bodas ahí que se le habían invitado y sin embargo no venía vestido con vestido de bodas. Y se le pregunta ahí en Mateo 22, 11 y 12, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? To manage to enter, right? ¿Cómo es que tú pudiste entrar sin estar vestido? Cristo nos da esta vestidura nueva. Decíamos también que si la persona no ha sido bautizada, no puede estar dentro del cuerpo de Cristo. No puede ser parte de la familia de Dios. Tienes que ser bautizado para el perdón de tus pecados. Cristo nos da vestidos nuevos de un sacerdote real. Veíamos también en 1 de Pedro 2:9, 1 Peter 2:9, para recordar. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego dice el versículo 10 también, verse 10 also, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y esa es la gran bendición que obtenemos cuando venimos a ser hechos hijos adoptivos de Dios. Venimos a alcanzar misericordia. Le explicamos a la gente: yo no soy mejor que tú. Porque a veces la gente piensa: ustedes se creen muy santos, ustedes se creen que son los únicos. No. Solamente la diferencia es que ya hemos alcanzado misericordia, como dice ahí el versículo 10 que leíamos, ¿verdad? Hemos alcanzado ya esta grandiosa misericordia. Hemos alcanzado, hermanos, el ser hechos pueblo de Dios. Esa es la gran diferencia. Si tú todavía no te has entregado en las aguas del bautismo, no has sido bautizado o bautizada, todavía Dios no te ha añadido, todavía no has alcanzado misericordia, todavía no eres pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios. Esa es la gran diferencia nada más. No que yo sea mejor que tú. No, es que la misericordia de Dios nos alcanza en la sangre de Cristo cuando somos bautizados. Dios ve la sangre de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, sacrificado, sangre sin mancha, y viene la sangre de Cristo a cubrirte. Cristo es el Cordero de Dios. Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana. Cristo es el Cordero de Dios porque es nuestro sustituto. En las escuelas hay sustitutos cuando faltan los maestros. Antes se le llamaba el sustituto, y ya iba el sustituto y se encargaba de la clase. Cristo, hermanos, es el Cordero de Dios porque es nuestro sustituto. ¿Sustituto de qué, hermanos? Bueno, para cargar el pecado tuyo y mío.
el que no pudimos haber cargado. Nuestro destino era condenación y vino Cristo a sustituirnos. Cuando Juan el Bautista, ¿se acuerdan ahí en Juan 1, 29 y 36 que leímos? Él dijo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí Juan estaba afirmando que Cristo quita el pecado del mundo. ¿Para qué? Pues para cargarlo Él. Él tuvo que cargar ese pecado de toda la humanidad. No iba a desaparecer, hermanos, todo el pecado del mundo, toda la basura del mundo como un acto de magia. Tuvo que haber habido un pago. Y el pago fue la preciosa sangre de Cristo Jesús, como el Cordero sacrificado, que quita el pecado del mundo. No dice nada más que tapa el pecado. En el Antiguo Testamento todos los sacrificios, hermanos, nada más tapaban, no quitaban el pecado, porque iba a venir el sacrificio perfecto. Todos ellos apuntaban al Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Por eso el profeta Isaías dijo de Cristo ahí en Isaías 53:6, Isaiah 53:6. Nos dice, hermanos, algo que nos debe llegar también a nuestros corazones. Jehová, dice, cargó en él el pecado de ¿qué? De todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Imagínense, hermanos, la carga de Cristo en la cruz. Una carga pesadísima. Cristo ya había sufrido físicamente, hermanos, estaba ya casi muerto cuando lo iban a crucificar. Estaba débil, estaba deshidratado, le dolía su corazón ya. Cristo se hizo responsable de la culpa del pecado que el hombre tenía, que usted y yo teníamos, amigo, amiga. También en el Antiguo Testamento, hermanos, nos da una figura de lo que iba a venir, de la ceremonia anual de la expiación que se hacía una vez al año por el pecado de los sacerdotes mismos y también del pueblo. Tenían ellos que ofrecer sacrificio primeramente por ellos. El sumo sacerdote una vez al año entraba él solo, pero tenía que ofrecer primeramente por sí mismo. Si no, ahí queda muerto. Entraba sin ofrecer sacrificio por él, por sus pecados, entraba sin hacer eso, moría. Por eso dejaban un cordón larguito, por si acaso no hizo lo que tenía que hacer el sumo sacerdote, lo pudieran jalar, porque nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente él. ¿Quién se iba a arriesgar? ¿Tú también quieres morir? No, dejaban un cordoncito, por si acaso. Ya no se veían campanitas en los vestidos del sacerdote. Aleluya, ya no se oyó nada, ya está muerto, ya expiró. Era tan serio así la expiación, una vez al año. Y en Levítico 16 se habla de una ceremonia de expiación en la cual también, hermanos, se usaban 2 machos cabríos para expiar los pecados del pueblo. En Levíticos 16, verses 15 and 16, Levítico 16 también, versículos 15 y 16. Nos dice la palabra de Dios que había 2 machos cabríos. 2 machos cabríos. Dice así, vamos a leerlo, dice Levíticos 16, 15 y 16, dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y luego dice el 16 que así purificará el santuario a causa de las impurezas de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Uno era degollado y en su sangre se rociaba el propiciatorio dentro del lugar santísimo, lo que acabamos de leer. Pero había otro cabrito que también hermanos, que quedaba vivo,
quedaba vivo, hermanos, y se dice lo siguiente también, más adelante en los versículos 21 y 22, look at verses 21 and 22, del que quedaba vivo, hermanos, esto es lo que se tenía que hacer. Dice el versículo 21 y 22, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Imagínense lo que está ocurriendo, el sacerdote hablando de las iniquidades y los pecados de todo Israel sobre este cabrito, sobre este chivo expiatorio que estaba vivo. Y dice, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y luego dice, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Iba un hombre y se lo llevaba a este cabrito. Una vez que el sacerdote hacía esto, llévatelo al desierto. Había un hombre designado para hacerlo. Y aquel macho cabrío llevará, dice, sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. This is the desert land. Let him go, take him, let him go, far away from him. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ahí piérdete. Pues imagínense, pobrecito, ¿verdad? Pues al último se iba a morir porque le iba a faltar agua. Entonces, hermanos, esto es lo que hacía Aarón. Ponía sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, indicando de esa manera que es la transferencia de los pecados del pueblo al macho cabrío. Aarón confesaba sobre el macho cabrío todas las iniquidades, rebeliones y pecados de Israel. ¿Cuánto se tardaría eso, hermanos? Me imagino que un buen tiempo. Individualmente, ¿cuánto se tardaría si fueran los pecados míos o los pecados suyos, hermanos? No, hermano, yo no tengo muchos, no, hermano, yo soy muy bueno. O yo soy muy buena, no, yo, hermano, no me compare con aquella hermana que bárbara se lleva el tren. O con aquella hermana, pues no, ¿de dónde viene ese hermano? No. Tiene una historial que usted no me compara, no, conmigo se hubiera tardado un minuto a lo mejor. ¿Cuántos hermanos? No sé, pero un buen tiempo para todos pecados e iniquidades de todo el pueblo, right? El macho cabrío también era llevado al desierto y dejado allí para que se perdiese. Y todo esto representaba lo que Dios hizo con el pecado. Lo colocó sobre la persona de Cristo. Cuando miramos a Cristo en la cruz del Calvario, cordero y cabrito. Me acuerdo que hizo un sermón hace varios meses, lo van. Cristo, cordero y cabrito. Y esto es lo que hizo Dios. Colocó sobre la persona de su Hijo el pecado del mundo cuando murió en la cruz, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice Hebreos también, capítulo 10, versículos 10 y 12, Hebrews 10 and 12. Hebreos 10 y 12. Hebrews 10 and 12 dice así la palabra de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante ¿qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ven ustedes ahí específicamente la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, dice, una vez para siempre. Y la diferencia entre Cristo y los sacerdotes, ahí el versículo 11, verse 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Ven ustedes cómo era nada más? Dios se cubría el pecado nada más. Dios no miraba, porque estaba ya viendo en el futuro la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por la humanidad. Por eso dejaba pasar por alto las iniquidades bajo el antiguo pacto, pero nunca pudieron quitar los pecados. Y por eso cuando la persona se quiere justificar hoy bajo el Antiguo Testamento, qué triste, qué triste. Cuando religiones falsas también quieren usar el Antiguo Testamento para justificarse. Qué triste, no han entendido lo sagrado de la sangre de Jesucristo y su pacto nuevo en el cual vivimos.
Versículo 12, verse 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿qué? Una vez, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos, el versículo 13, sean puestos por estrado de sus pies. Todavía sigue reinando desde la diestra del Padre en los cielos, sobre su iglesia, sobre su cuerpo. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios echó todo el pecado, así como el sacerdote echaba, ¿verdad?, los pecados del pueblo israelita sobre ese cabrito y lo dejaban ir al desierto y lo llevaban. Una persona lo llevaba hasta que estuviera ya lejitos, ahora sí, bye cabrito, y él se regresaba. Bien dijo el profeta Miqueas en Miqueas 7, 18 y 19, Micah 7, 18 and 19, Miqueas 7, 18 y 19 dice así el profeta Miqueas: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Está haciendo esta pregunta Miqueas. ¿Qué Dios como tú? Y seguimos haciendo esa pregunta. ¿Qué Dios como Dios, Jehová de los ejércitos? Ninguno que quita el pecado de la humanidad, que no necesita sacrificios humanos como las deidades paganas de nuestros antepasados también, para calmar la ira de los dioses. Sacrificaban a vírgenes. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Y luego sigue diciendo: sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Una alegoría a lo que iba a venir después. En la sangre de Cristo, el mar de la sangre de Cristo, podemos decir, sin mancha. Tienes que ser bautizado, amigo, amiga, tú, para que Dios perdone tus pecados. Yo no te puedo poner las manos sobre ti y decir tus pecados te son perdonados, sería un blasfemo. Pero hay algunos que lo hacen, dicen: yo te perdono, yo te absuelvo de tus pecados. ¿Tú quién eres? ¿Un simple mortal y te crees que tienes el poder de perdonar pecados? ¡Qué blasfemia! Quererse sustituir la sangre de Cristo tú y decir: yo te perdono tus pecados, y millones de gente en este mundo lo creen. Eso es lo triste. Quizás sean tus familiares, mis familiares, que vienen de esa tradición. A él sí te puede perdonar los pecados. ¡Qué blasfemia! Blasfemia. Que Dios como tú te perdones. En las aguas del bautismo Dios te perdona los pecados. Cristo es el Cordero de Dios porque es nuestro sustituto. Que nunca se nos olvide: Él cargó tus pecados y mis pecados. No le ofendas. Que no se te haga fácil pisotear su sangre, hermano, hermana. Cristo es el Cordero de Dios también porque ofrece protección contra el juicio final. He offers protection in Judgment Day. Por eso es el Cordero de Dios también. El ejemplo de la Pascua, ¿se acuerdan de allá en Egipto, cuando estaba el pueblo israelita en Egipto? El pueblo de Israel fue protegido del ángel destructor por medio de la señal de la sangre de un cordero sacrificado, rociada así, ¿verdad?, en los dinteles de las puertas, los marcos de las puertas. Cualquier puerta que no tenía esa sangre rociada sobre sus marcos, venía el ángel destructor y traía muerte al primogénito. Imagínense el llanto de los egipcios, hermanos, en ese día, en esa noche. El llanto, el clamor de la gente. Cada hogar que no tenía la sangre rociada en los dinteles de sus puertas, hubo lloro amargo. Imagínense que tu hijo primogénito hubiera muerto. Qué dolor te hubiera dado. A mí, a ti, a cualquiera que tiene hijos. Tu primogénito, el ángel destructor vino y se lo lleva. Israel tuvo protección. Ahí en Éxodo 12:13, Exodus 12:13,
Dice la palabra de Dios: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y dio especificaciones muy claras. Veré la sangre, dice, y pasaré de vosotros. ¿Y qué? Y no habrá en vosotros, ¿qué? Plaga. Voy a ver la sangre, pasaré sobre vosotros, y no va a haber plaga de mortandad cuando hiera la tierra de ¿qué? La tierra de Egipto. Ahí va a estar. Ahí va a estar la protección. ¿Van a cumplir lo que yo les digo? ¿Van a hacer lo que yo les digo? ¿O van a tomar la chanza, como dicen por ahí? ¿Hubiéramos hecho esto, hermano, nosotros? Yo creo que sí, ¿verdad? Y hasta hubiéramos echado doble sangre. Yo no hubiera querido, hermanos, que mi hijo primogénito muriese. Yo hubiera hecho lo que Dios me estaba diciendo. Y a veces en lo espiritual Dios te está diciendo: haz esto, procura hacer esto, que no se te olvide tu responsabilidad. Y se nos olvida muy fácilmente. El caso de Rahab también, la ramera, una prostituta en la cual Dios tuvo misericordia. Cuando Israel empezó la conquista de la tierra prometida, ¿se acuerdan? Josué envió 2 hombres también para que espiaran la ciudad de Jericó. Y ahí fueron, hermanos, ahí en Joshua 2, 18 y 19, Josué 2, 18 y 19, nos habla de esta historia que ya conocemos. Cuando vino la destrucción, Dios tuvo compasión de esta mujer, pero anteriormente a la destrucción fueron 2 espías, y esta mujer, Rahab, los esconde. Y los espías le dijeron a esta mujer, Rahab, que destruirían la ciudad. Dios iba a destruir, pero por haberlos escondido, le preservarían la vida con una condición. Vamos a ver lo que dice. Dice: he aquí, cuando nosotros, dice, entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Te están dando instrucciones específicas. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. Si se quieren salir, vaya ustedes. No van a echarnos la culpa. Y nosotros, dice, sin culpa. Pero más cualquiera que se estuviera en casa contigo, dice que su sangre será sobre nuestra cabeza, sin mano de tocar. Esto es lo que te prometemos. Mete a todos en tu casa, que estén adentro. Y esta lección la encontramos también para nosotros, como hijos e hijas de Dios. Y para ti, amigo, amiga, que todavía no eres hecho un hijo, una hija de Dios, todo aquel que se encuentra dentro de la iglesia de Cristo será salvo de la ira. Eso es lo que nos está recordando también Dios. Todo aquel que se encuentra dentro del cuerpo de Cristo será salvo de la ira. Porque la iglesia del Señor es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Y esto lo dice en 1 Timoteo 3:15. 1 Timothy 3:15. 1 Timoteo 3:15 nos dice el apóstol Pablo. No lo estoy diciendo yo. Dice así la palabra de Dios, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. If I delay, well, you should know how to conduct yourself, right? Que es que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. No son este edificio, este templo. Eres tú, soy yo, hermano. Y tú también lo puedes ser, amigo, amiga. Dios te está diciendo, cuando venga la destrucción, porque va a venir la destrucción de este mundo, va a venir el juicio final, más te vale que estés dentro de la casa de Dios. Procura estar dentro de la casa de Dios. Y sigue diciendo y sigue dando la invitación.
así como esta mujer. Procura estar dentro de la casa de Dios. Procura también, si ya estás dentro de la casa de Dios, no salirte. ¿Cuántos no se han salido de la casa de Dios, de la comunión con Dios? ¿A quién le va a echar la culpa? Del predicador, que es la culpa de todo. No, usted lo ofendió, hermano. Usted lo ofendió, hermano. No, yo ni siquiera hablo con la hermana. Pues ese es el problema. Ni siquiera hablas, ni siquiera te envuelves. Entendemos que hay que estar dentro de la casa, permanecer dentro de la casa, así como se le dice a esta mujer Rahab. Y pueden decir, oye, fíjate, la casa de una prostituta halló misericordia. Sí. Así Dios lo quiso, así Dios lo proveyó. Ella fue la que se ofreció a ayudar a esos dos espías. Y llegó la bendición a su hogar. Y Dios manda su bendición a cualquier hogar. No importa de dónde vengas, no importa qué pasado tengas. Si le aceptas de corazón, Dios te añade a su cuerpo. En las aguas del bautismo. Cristo es el Cordero de Dios porque es el precio también de nuestro rescate. He's the one who paid the price. That's what it cost. To rescue you and me. El apóstol Pedro, hermanos, escribió su primera carta, la primera de Pedro, 1 Peter 1, 18 and 19. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pedro acerca de la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ese fue el rescate, ese fue el pago. No fueron tus buenas obras, no fue que venías tú de muy buena familia, por eso Dios te rescata. No. Por la sangre de Cristo, por su misericordia, una sangre sin mancha y sin contaminación. Por eso Él es el único que puede perdonar los pecados, porque no hay pecado en Él, no hubo pecado en Él. Y no hay ningún hombre aquí en la tierra que dice: yo te perdono o yo te absuelvo de tus pecados. Eres un blasfemo si dices eso. Eres un obrero de Satanás si dices eso. ¿Cuánta razón, hermanos? Entonces, ¿con cuánta razón se explica ese cántico que se escucha, hermanos, también, ¿verdad? En Apocalipsis? Pero antes de ir a ese versículo, sabemos que el pago de esa deuda que debíamos nosotros, Él lo paga. Él lo absuelve, ¿verdad? Cristo Jesús en su sangre. Y dice también, hermanos, en Ezequiel 18:20, algunos dicen: bueno, es que mi hijo tiene que ser bautizado de bebito porque viene con el pecado de Adán, viene con el pecado de Eva. Y dice Ezequiel 18:20, no, dice todo lo contrario. El alma que pecare, esa morirá, nos dice ahí la palabra de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Y no contradice, hermanos, entonces este versículo la palabra de Dios. Cristo, hermanos, pagó por el precio de tu pecado y del mío, pero ya está en ti el aceptar el perdón de pecados que Él ofrece. Y no le vas a echar la culpa a nadie si tú no aceptas esa condición de salvación. No te mortifiques de tus bebitos. Mucha gente se mortifica: ay, ¿cuándo voy a bautizar a mi bebito? ¿Y qué tal si se muere sin bautizarse un bebito? Dice la gente a veces. Me acuerdo de una maestra que perdió su niñito hace muchos años en la escuela donde trabajaba yo, y estaba llorando porque estaba muy mortificada de esto precisamente. Y ya hablé con ella, ellos no tienen pecado. No te mortifiques, hermana Rosa. No te mortifiques. Ellos van directamente con Dios. Si están bebitos, si son inocentes, y ya hay consolación, ¿verdad? Pero cuánta gente no está con este conocimiento blasfemo,
esta mentira que han inventado los hombres, que un niñito, un bebito tiene que ser bautizado. No, el que tiene que ser bautizado es el padre y la madre que dieron a luz a ese niño, a esa niña. Y si todavía no han sido bautizados, ellos son los que tienen que hacer la paz con Dios. Tú y yo, hermano, hermana, amigo, amiga, que ya tenemos conocimiento, que ya entendemos el bien y el mal, no una criatura. Pero ahora sí vamos a ver, hermano, lo que dice Apocalipsis capítulo 5, ya para terminar, Revelation 5, 9 and 10, cuando se habla del canto de los redimidos, ahí en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, algo que nos debe de dar esperanza. Dice Apocalipsis 5, 9 y 10, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No dice nada más de los israelitas o del pueblo judío, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y sigue diciendo el versículo 10: y nos has hecho para nuestro Dios que reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y otra vez no está hablando de esta tierra física, ya decimos muchas clases acerca de esto. Habla de lo espiritual, la nueva Jerusalén. Eso es lo que te espera a ti y a mí, amigo, amiga, si somos fieles hasta la muerte. ¿No quieres tú, amigo, amiga, también tener esta bendición, tener este gozo de estar allí alabando a Dios, al Cordero inmolado por los siglos de los siglos? Amén. ¿No quieres tú, amigo, amiga, tener parte en esa nueva Jerusalén? Si no has sido bautizado, todavía no tienes esa vestidura de justicia para que puedas presentarte delante de Dios sin vergüenza. Tu sustituto, tu protección y tu rescate. Él es. Si tú lo quieres, puedes también aceptar en esta mañana el ser revestido de Cristo. No te vaya a pasar como aquel invitado que entró, como leíamos en la palabra de Dios, vestido sin vestido de bodas. Porque dice también, si sigues leyendo esa parábola, te iban a sacar a las tinieblas de afuera, sacando a ese que no está vestido apropiadamente. En esta mañana, si tú quieres vestirte del vestido de Cristo, puedes hacerlo bautizándote para el perdón de tus pecados. Contáctanos si ya tienes tú ese deseo en tu corazón para que Dios lo haga una realidad. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener un himno de invitación, pues de pie los que podamos hacerlo así. God bless you. Amen. De pie, los que podamos, están todos acá, himno número